Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bueno, a ver, imaginemos por un momento una biblioteca inmensa, majestuosa, donde cualquiera puede entrar libremente. Pero el problema es que en lugar de bibliotecarios, pues no hay absolutamente nadie al mando. Claro, un caos total, ¿no? Exacto. O sea, cualquier persona que pase por la calle puede escribir un libro falso, ponerle, no sé, la tapa de una enciclopedia prestigiosa y dejarlo ahí plantado en el estante de historia o de ciencia. Y de repente, alguien nos exige entrar en ese edificio y encontrar la verdad absoluta sobre un tema crucial. Pues fíjate que es una premisa que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero la verdad es que describe a la perfección la arquitectura básica de la web actual. Totalmente. Ante esa falta de clasificación y de verificación oficial, el conocimiento potencial se convierte simplemente en ruido. El cerebro humano necesita categorizar la información para procesarla adecuadamente. Claro, necesitamos cajones mentales. Eso es. Pero en un entorno digital, donde todo tiene el mismo formato visual, distinguir un artículo científico real de una campaña de desinformación es, pues, un desafío monumental. Y justo esa es nuestra misión en este análisis a fondo de hoy. Vamos a desentrañar este laberinto inmenso que supone la búsqueda de información en Internet y, lo más importante, aprender a identificar qué páginas son realmente confiables. Que no es tarea fácil, desde luego. ¿Qué va? Pero no lo haremos en abstracto, ¿eh? Vamos a poner todo esto bajo una lupa muy específica. Nos centraremos en el contexto digital y educativo de Perú. Para ello, nos basaremos en documentos oficiales del Ministerio de Educación peruano, el Minedu, y de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Es una perspectiva súper interesante. General, antes de entrar en las plataformas específicas de Perú, a ver, el primer obstáculo que abordan estos documentos es nuestra propia complacencia. Ya, que nos fiamos demasiado rápido. Exactamente. Todos utilizamos Internet a diario y la interfaz de un buscador normal es tan limpia y tan sencilla que nos da una falsa sensación de seguridad. Totalmente. Sin embargo, la guía de 2021 del Minedu, que se titula Introducción a la búsqueda de información en Internet, deja clarísimo que sumergirse en la red requiere un verdadero blindaje cognitivo. Y aquí, fíjate, es donde me surge la primera gran duda. A ver, la promesa de la famosa Web 2.0 siempre fue la democratización del conocimiento, ¿no? Que todos pudiéramos colaborar, como pasa en Wikipedia o en los foros. Sí, esa era la utopía inicial. Claro. Entonces, ¿no vais un poco en contra de esta idea de tener que blindarse constantemente? ¿Suena casi a que debemos desconfiar por sistema de todo lo que sea colaborativo? A ver, no se trata de rechazar la colaboración per se, sino de entender la mecánica que hay detrás de ella. La democratización del acceso, o sea, que todos podamos entrar, no equivale a la validación automática de los datos. Ya, que cualquiera escriba no significa que sea verdad. Eso es. La guía del ministerio insiste muchísimo en un concepto clave que es la alfabetización mediática. Básicamente consiste en dejar de ser consumidores pasivos y empezar a entender quién nos está sirviendo esa información en bandeja de plata y, sobre todo, por qué lo hace. Claro, buscar la intención. El gran problema de la web 2.0 desde un punto de vista académico es ese. El contenido generado por los usuarios a menudo carece de una revisión por pares o de una verificación independiente. Claro, falta el filtro. O sea, en un blog o en una red social, el único filtro que existe entre el pensamiento aleatorio de una persona y la publicación a nivel global es el botón de enviar. Exactamente. Por eso el currículo que maneja Perú enseña de forma muy sistemática a categorizar las fuentes para entender su peso real. Plantean una jerarquía súper clara. A ver, cuéntame esa jerarquía. Pues primero están las fuentes primarias. Estos son los documentos originales en estado puro. Hablamos de datos en bruto de una investigación empírica, transcripciones literales de un discurso oficial o un censo. Nadie los ha masticado por nosotros todavía. Vale, el material de base. Eso es. Luego están las fuentes secundarias, que es donde alguien ya toma esos datos primarios y los interpreta. Un libro de texto o un artículo de análisis en una revista, por ejemplo. Ajá, entiendo. Y finalmente tenemos las fuentes terciarias, que son básicamente los índices, las enciclopedias o las bases de datos que nos ayudan a encontrar las fuentes secundarias y primarias. Madre mía, entender esa estructura cambia por completo cómo uno se enfrenta a una pantalla de resultados, la verdad. Claro,
te da otra perspectiva. Porque si uno le hace una pregunta genérica Este a un contenido buscador fue normal, desarrollado por es la el equivalente a Asociación asomarse Economía, por la ventana y Sostenibilidad e preguntarle a un desconocido Interseccionalidad qué pasa por la AESI, calle. ONG Te puede peruana. decir la verdad o te puede soltar un disparate gigante basado en un rumor que escuchó en el bar. Tal cual, es una lotería. Por eso, claro, los manuales peruanos recomiendan encarecidamente utilizar portales bibliográficos específicos para la región. Mencionan Dialnet o Redalic, ¿verdad? Sí, y la diferencia mecánica entre esos portales y una búsqueda general en Internet es, vamos, abismal. Dialnet y Redalic no indexan cualquier cosa que exista por ahí en la web. No son un buscador abierto. ¿Qué va? Son repositorios centrados en América Latina y el Caribe, donde cada artículo, ensayo o investigación ha pasado previamente por un filtro académico estricto. Cuando un estudiante o un docente accede a estos sitios, es como entrar a una sala de lectura de máxima seguridad. Donde un comité de expertos ya ha revisado todo. Eso es, ya han auditado la bibliografía, la metodología y las conclusiones de cada texto antes de publicarlo. Vale, a ver, la teoría me parece impecable. Usar fuentes verificadas siempre es lo ideal, estoy seguro de ello. Pero pongámonos un momento en los zapatos de la gente corriente de nuestra audiencia. Un estudiante agobiado o un trabajador. Claro, el día a día es distinto. Exacto. Vivimos en una economía de la atención donde todo va rapidísimo. ¿Quién tiene tiempo real de ir a un repositorio académico, leerse un paper denso de 20 páginas y buscar las fuentes primarias solo para resolver una duda rápida de 5 minutos? Es una objeción totalmente válida, ¿eh? Es que, ¿por qué alguien debería complicarse tanto la existencia haciendo un escrutinio tan profundo de cada maldita página web que abre? Pues mira, la inmediatez es la moneda de cambio hoy en día, eso es innegable. Sin embargo, el currículo de alfabetización mediática aborda precisamente esto, demostrando que la información defectuosa tiene consecuencias súper reales. Ya, que no es solo sacar mala nota en un trabajo. Exacto. Si alguien toma decisiones importantes sobre su salud, sobre sus finanzas o incluso decide su voto basándose en un hilo de comentarios anónimos, los resultados pueden ser literalmente desastrosos. Desde luego. Para hacer este proceso de validación un poco más manejable y menos abrumador para la gente, estas fuentes introducen un modelo metodológico muy fascinante. Se conoce como el Big 6. El Big 6. A ver, es un nombre que suena a bloque de naciones económicas o a un motor de coche, ¿no? ¿Qué es exactamente esto del Big 6? ¿Y cómo nos ayuda a procesar semejante volumen de datos? Bueno, es un marco de trabajo de 6 grandes pasos para resolver cualquier problema de información. Empieza por definir muy claramente qué se busca, luego traza las estrategias de búsqueda, localiza las fuentes, usa la información, la sintetiza y por último evalúa el proceso entero. Vale, suena estructurado. Lo es, pero el verdadero escudo protector de este modelo, y donde el documento pone muchísimo más énfasis, es en el paso número 4, la evaluación crítica de la fuente. Vale, ¿y cómo funciona ese paso 4 en la vida real? Porque decir evalúa críticamente suena súper bien en una pizarra de un aula, pero cuando estás en tu casa frente a un portal de noticias que visualmente parece súper profesional, ¿cuál es el mecanismo exacto para desmontarlo? Pues el documento detalla un mecanismo de cuestionamiento súper activo. No se trata solo de leer el texto, sino de leer el contexto. Hay que buscar siempre la independencia editorial, por ejemplo. O sea, mirar quién pone el dinero. Exacto. Hay que preguntarse cómo se sostiene financieramente esa página. Tienen un apartado de ¿quiénes somos? Fíjate, si un artículo habla maravillas de un nuevo suplemento alimenticio y al rascar un poquito descubrimos que el dominio web pertenece a la misma empresa farmacéutica que fabrica el suplemento, Pues apaga y vámonos, la confiabilidad cae en picado. cae al suelo. También te obliga a identificar el sesgo. ¿Qué adjetivos utiliza el autor? ¿Está intentando informar de forma neutral o está claramente apelando a nuestras emociones, como el miedo o la indignación, para que compartamos el enlace de forma compulsiva? O sea, es adoptar casi una mentalidad de auditor forense, diría yo, preguntarse siempre, bueno, ¿quién paga la fiesta y qué espera obtener a cambio? Porque la información en la red abierta, seamos sinceros, rara vez surge de la pura caridad. Suele haber un motor económico o ideológico detrás. Exactamente. Se trata de rastrear siempre la intencionalidad oculta. Pero claro, aquí llegamos a una encrucijada lógica bastante gorda. Exigirle a un estudiante de primaria, a un docente que ya está sobrecargado de trabajo, o a un padre de familia que aplique este nivel de escrutinio periodístico a cada enlace en el que hace clic, pues es francamente irreal. Es agotador mentalmente.
es demasiada carga cognitiva, ¿sí? Por eso mismo me resulta tan revelador ver cómo el Estado peruano se Este dio cuenta de contenido que fue no bastaba solo desarrollado con por la enseñar a la Asociación gente a Economía, filtrar la selva. Sostenibilidad e Tenían que construir Interseccionalidad espacios AESI donde la o información ONG ya peruana. estuviera filtrada de antemano. Y esa es la transición fundamental en su política pública digital. Cuando un Estado comprende que la web abierta exige demasiada energía constante, la respuesta institucional es crear lo que podríamos denominar ecosistemas cerrados y seguros. ¿Burbujas de confianza? Entornos diseñados con un propósito muy específico, donde la confianza ya viene garantizada desde la base. Y para visualizarlo bien, me gusta pensar en esto como si fuera una especie de gran invernadero a escala nacional. Fuera está la selva salvaje, donde crece absolutamente de todo, incluidas las plantas venenosas. Claro, la web abierta. Exacto. Pero dentro del invernadero solo crecen las semillas que han pasado un control de calidad previo muy estricto. Los usuarios pueden pasear por ahí sin miedo a intoxicarse. Y el primer gran invernadero que mencionan los documentos del Minedu es Perueduca. Pues mira, Perueduca es un ejemplo formidable de este tipo de infraestructura estatal. Lo definen oficialmente como el sistema digital para el aprendizaje. Su propósito no es competir con gigantes como Google, sino proveer materiales educativos digitales. Los famosos MED, ¿no? Esos mismos son materiales que han sido curados meticulosamente por especialistas del Ministerio de Educación. Están organizados mediante un buscador avanzado súper preciso que no funciona por algoritmos de popularidad como las redes sociales, sino por utilidad pedagógica real. Lo que más me destaca al analizar Perueduca no es solo que tenga, pues, no sé, PDFs o vídeos colgados. Es la segmentación brutal de su base de datos. Está diseñado específicamente para la geografía y la realidad cultural de Perú, lo cual me parece vital. Es un punto súper crucial. De hecho, el sistema permite filtrar por nivel y grado escolar, obviamente, pero es que también incluye colecciones específicas para el ámbito rural y para la educación intercultural bilingüe. ¡Qué pasada! Eso es adaptar el contenido de verdad. Exacto. Significa que los contenidos están contextualizados a su realidad. Al estandarizar estos recursos de alta calidad y hacerlos accesibles de manera gratuita, requiriendo solo una conexión básica a Internet, el Estado busca cerrar brechas de desigualdad enormes. Claro, da igual donde estés. Eso es, no importa si el estudiante está en el centro de Lima o en una comunidad andina súper remota. Si accede a Perueduca, accede exactamente al mismo material validado que los demás. Es como una intranet clientesca dedicada en exclusiva al aprendizaje seguro. Pero a ver, los documentos también dedican mucha atención a otro sistema que no es opcional, sino que actúa como la verdadera columna vertebral administrativa de toda la educación en el país. Me refiero al SIAGIE, y este cambia por completo las reglas del juego. El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa, el famoso SIAGIE. Efectivamente, mientras que Perueduca es un entorno para aprender, el SIAGIE es un aplicativo informático de gestión obligatoria a nivel nacional. Es puro software de administración. Sí, su arquitectura está diseñada para procesar absolutamente todo lo relacionado con matrículas, asistencias y evaluaciones de estudiantes. Y esto aplica tanto en colegios públicos como privados. Para entender el impacto real de esto, hay que pensar en cómo previene problemas sistémicos gravísimos. Antes de esta digitalización tan centralizada, un estudiante podía estar matriculado en 2 colegios distintos a la vez para cobrar algún tipo de beneficio del Estado. Claro, la picaresca. O un registro en papel podía, misteriosamente, extraviarse en un cajón. Exacto. El mecanismo del SIAGIE actúa básicamente como un libro mayor inalterable. Al generar estas bases de datos estandarizadas y oficiales para todo el territorio nacional, erradica de raíz los problemas de duplicidad o de los llamados alumnos fantasma. Limpia el sistema. Para el Ministerio, esto provee datos limpios y en tiempo real para asignar los presupuestos de manera justa. Para los directores, automatiza muchísima burocracia pesada. Y para los padres de familia, garantiza que el historial académico de sus hijos esté seguro y sea completamente trazable. Y que no dependa de archivos físicos en una estantería, que son súper vulnerables a desastres naturales o, peor, a manipulaciones intencionadas. Es un triunfo absoluto de la gestión de la información cerrada. Desde luego que lo es. Sin embargo, por muy seguros y eficientes que sean estos invernaderos institucionales, seamos realistas, nadie vive en ellos todo el tiempo. La realidad es que al terminar la jornada escolar o el horario laboral, los ciudadanos abren otras pestañas en su navegador.
Salen a la selva otra vez. Vuelven al Internet abierto y global para usar redes sociales, comprar Ese cosas, contenido fue jugar desarrollado online por la o leer Asociación noticias. Economía, Y Sostenibilidad ahí, e Interseccionalidad lamentablemente, el AESI, escudo protector del ONG Estado peruana. no les alcanza. Y ese abandono inevitable del puerto seguro es lo que requiere desarrollar una competencia ciudadana completamente nueva. Las fuentes abordan esto a través de un documento muy revelador del año 2024 de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Este documento define y norma oficialmente el concepto de ciudadanía digital en Perú. Es un concepto que, francamente, necesita una actualización urgente en nuestro imaginario colectivo. Durante décadas entendimos la ciudadanía como el acto físico de ir a votar, pagar impuestos y respetar los semáforos en la calle. La vida analógica, vaya. Claro. Pero hoy en día, interactuar con una interfaz digital es tan cotidiano como caminar por la acera. Necesitamos unas normas de supervivencia vial equivalentes para navegar por la red. Pues mira, la definición de la PCM capta esa necesidad perfectamente. Establecen que la ciudadanía digital no es una simple cuestión de tener acceso a un ordenador o a un móvil. Implica el uso responsable, seguro, ético y participativo de las tecnologías de la información. Es una actitud más que una herramienta. Exacto. Se trata de ejercer tus derechos digitales, pero también de entender tus responsabilidades y los inmensos riesgos de interactuar en una plataforma global, porque la arquitectura misma de la Web 2.0, que permite esa conexión masiva tan maravillosa, es también el vector que abre la puerta a vulnerabilidades muy severas. Y los manuales de alfabetización digital de Perú que acompañan a estas normas no se andan con rodeos, ¿eh? Detallen esas vulnerabilidades y analizan los riesgos de manera superestructurada, desmontando cómo operan desde dentro. Y el primero que salta a la vista y asusta bastante es la explotación del anonimato. Sí, se refieren específicamente a tácticas predatorias que aprovechan esa falta de verificación de identidad. El grooming, por ejemplo. Madre mía, un tema delicadísimo. Lo es. Y no es simplemente que haya gente con malas intenciones en Internet. Es que la propia estructura de ciertas plataformas de chat o de videojuegos en línea permite que un adulto cree perfiles ficticios con total impunidad para ganarse la confianza de menores de edad. Operan bajo el radar, simulando empatía y explotando el deseo de socialización de los niños y adolescentes. Es espeluznante. Y a nivel financiero y de manejo de información general, el panorama tampoco es precisamente un camino de rosas, que digamos. En absoluto. Las guías peruanas explican muy bien la mecánica del fraude comercial y el phishing. Detallan cómo se utilizan interfaces web falsificadas que imitan a la perfección a bancos o instituciones de confianza gubernamentales solo para robarte las credenciales. Pican a muchísima gente con eso. A diario. Pero además abordan un riesgo muy sutil relacionado con el contenido en sí mismo, que es la incitación al daño. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Hablan de foros anónimos o grupos que promueven activamente trastornos alimenticios o conductas autolesivas. Y el peligro estructural aquí es brutal. Un algoritmo de recomendación de una red social puede detectar que un usuario es psicológicamente vulnerable a este tipo de temas y seguir empujándolo hacia ese abismo. Solo para retenerlo en la aplicación, ¿no? Exacto. Todo para maximizar su tiempo en pantalla y mostrarle más anuncios. Lo cual nos lleva, fíjate, al mecanismo más complejo de todos, y quizás al desafío ético y práctico más grande que mencionan estos documentos, el famoso perfilado o profiling. Esto es algo que ocurre constantemente en segundo plano, en la sombra, sin que nadie tenga que interactuar de manera consciente con un estafador. Es que el profiling es literalmente el motor económico de la gran mayoría del Internet gratuito. El documento de alfabetización del que hablamos explica claramente cómo funciona esto. Y no se trata de que haya una persona física leyendo tus mensajes privados uno por uno. Ya, no hay un espía detrás de la pantalla. No. Lo que ocurre es que los proveedores de plataformas extraen millones de puntos de datos aparentemente inofensivos. La dirección IP desde donde te conectas, las palabras exactas que escribes en un buscador o incluso los microsegundos que te detienes a mirar una fotografía específica en tu muro. Es decir, toman un hilo de información de por aquí, otro hilo de por allá. Por ejemplo, si alguien busca información sobre el insomnio a las 3 de la mañana en un buscador y al día siguiente abre una aplicación de mapas en su móvil para ir a una farmacia física. Pues los intermediarios de datos, los famosos data brokers, cruzan todas esas bases de datos de distintas aplicaciones. Arman un rompecabezas detalladísimo de los hábitos, debilidades e incluso de las inclinaciones políticas de los ciudadanos. Es un nivel de vigilancia comercial brutal.
Y el manual advierte que la práctica fundamental de esta industria consiste en vender estos perfiles masivos a Este terceras contenido partes. fue Esto desarrollado por la permite que Asociación luego se bombardee Economía, a la persona Sostenibilidad e no solo con Interseccionalidad anuncios de AESI, pastillas para dormir ONG peruana. hiperpersonalizados, sino con artículos de noticias o campañas políticas. Diseñadas milimétricamente. Eso es, diseñadas a medida para explotar sus miedos particulares o reafirmar sus sesgos cognitivos previos. Visto en conjunto, todo este análisis responde de forma muy contundente a la pregunta de por qué esto debería importarle a cualquiera de las personas que nos escuchan hoy. Porque instituciones como el Minedu y la PCM en Perú publican marcos metodológicos como el Big 6, construyen infraestructuras súper cerradas como el SIAGE o redactan guías exhaustivas sobre ciudadanía digital. No lo hacen por aburrimiento burocrático, desde luego. Que va, no es por un afán puramente burocrático, es porque comprender a fondo cómo se financia la información, cómo se validan las fuentes y cómo se comercializan nuestros datos personales es, a día de hoy, la única manera de no ser devorado por el sistema. Estoy de acuerdo. En esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, la alfabetización informacional ha dejado de ser una simple habilidad académica secundaria. Se ha convertido en el pilar básico del discurso democrático y del desarrollo personal seguro. O que no sabe distinguir entre un documento oficial del Estado y un portal de desinformación puro y duro, es alguien que participa en la sociedad con una desventaja crítica inmensa. Es incapaz de aprovechar el mercado laboral digital de forma segura. Es un cambio de paradigma total que nos obliga, nos exige, dejar la ingenuidad atrás. Ya no se trata solo de saber leer los caracteres en una pantalla brillante, se trata de saber auditar la maquinaria invisible que decide qué caracteres concretos nos muestra esa pantalla. Has dado en el clavo con esa metáfora. Pues mira, para ir consolidando todo este terreno enorme que hemos recorrido en nuestra charla de hoy, hemos trazado la ruta desde la selva caótica e inverificable del Internet abierto hasta el refugio seguro de los portales bibliográficos académicos. Un viaje intenso. Ya te digo, hemos visto cómo la metodología Big 6, especialmente en su paso 4, nos sirve como un bisturí mental para separar los hechos objetivos del sesgo editorial. Y hemos explorado cómo el Estado peruano ha respondido a este caos generalizado construyendo ecosistemas ordenados como Perueduca y blindando la gestión de datos con el SIAGE. Todo esto mientras Este advierten de los contenido fue peligros de salir desarrollado por la fuera. Asociación Exactamente. Economía, Al mismo tiempo que Sostenibilidad nos e advierten que Interseccionalidad ejercer una AESI, ciudadanía digital ONG plena peruana. implica entender los engranajes del fraude, del grooming y del perfilado de datos que ocurre en las sombras. En definitiva, la gran conclusión que se extrae al analizar todos estos documentos oficiales es que la tecnología siempre avanza muchísimo más rápido que la regulación legislativa. Siempre van por detrás las leyes. Siempre. Por lo tanto, hasta que existan normativas globales mucho más estrictas sobre la arquitectura de la red abierta, la primera y más efectiva línea de defensa reside en la mente de la gente, en la capacidad analítica y el escepticismo saludable de cada ciudadano al enfrentarse a una pantalla. Totalmente de acuerdo. Y para terminar esta inmersión, creo que vale la pena reflexionar sobre una idea bastante provocativa que surge al analizar este mecanismo del profiling del que hablábamos hace un momento. A ver, cuéntame. Pensemos en esto. Si sabemos con total certeza técnica que la arquitectura del Internet abierto recopila cada uno de nuestros clics y nuestro tiempo de lectura para crear perfiles psicológicos detallados, y si el modelo de negocio de estas grandísimas plataformas es mostrarnos exactamente la información que el algoritmo sabe que nos resultará cómoda y reafirmará nuestras creencias simplemente para que no cerremos la aplicación. Es un dilema fascinante, la verdad, porque cuestiona la misma base de nuestra percepción de la realidad cotidiana. Si el sistema entero está diseñado algorítmicamente para darnos siempre la razón, el concepto mismo de descubrimiento objetivo desaparece por completo. Exacto. La gran pregunta que nos queda botando es, fuera de esos entornos institucionales cerrados y seguros como los que hemos visto, ¿es siquiera posible encontrar información verdaderamente neutral en la web comercial hoy en día? Es muy difícil saberlo. O yendo un paso más allá todavía, ¿cuánta de nuestra privacidad, de nuestros datos más íntimos e incluso de nuestro libre albedrío para formarnos opiniones propias estamos intercambiando silenciosamente? Y ya no hablo de hacerlo por comodidad, sino por la simple ilusión óptica de estar informados. Es un precio altísimo. Como si en esa inmensa biblioteca destruida de la que hablábamos al principio, cada vez que uno levantara un libro falso del suelo, las páginas se reescribieran mágicamente en tiempo real para decirle única y exclusivamente lo que el lector quiere escuchar. Una reflexión para tener muy, pero que muy presente antes de presionar buscar la próxima vez.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.